Bueno, muchísimas gracias. También me siento muy complacido de compartir en este conversatorio con todos ustedes. Veo que hay de muchos países, incluso escuché por ahí Portugal. Wow, lejos, ok. Bueno, este equipo Teraers, del cual nos emocionamos mucho con la doctora Ivonne cuando supimos de él, dado que de pronto llevo un poquito de camino en la medicina tradicional china. Y es una medicina fantástica porque obviamente lo que une es como una medicina muy integrativa, donde une materia y energía. Y pues siempre hemos visto que la parte de la tecnología, la ciencia siempre ha ido como contrario a la parte energética, ¿sí? A la parte de energía y materia. Siempre se ha practicado una medicina muy materialista, ¿sí? Donde solamente se ve el cuerpo como una entidad y nunca como una energía que maneja ese cuerpo. Entonces siempre los que hemos estado en ese trasegar de las medicinas alternativas o de las medicinas energéticas, siempre nos ha tocado como ir por partes, ¿sí? Manejar la parte física y por otro lado buscar la parte energética, el equilibrio emocional y el equilibrio emocional de los pacientes. Y casualmente encontramos en este equipo como una paridad, una convergencia que nos da trabajar la parte física, pero también la parte energética a profundidad con esos principios de la medicina tradicional china que casualmente están involucrados en esto, con estas tres tecnologías que nos está dando este equipo Teraers. Entonces nos emocionamos mucho, pero obviamente uno siempre cuando le pasan algo tan fantástico por los ojos, uno a veces como que no se la cree, como que dice sí será verdad. Pero bueno, después de recibir varias capacitaciones que nos dieron con la doctora y con otros doctores, creo que de Perú, ¿verdad? De Sí. Perú y el doctor Jorge Toledo, el doctor Jorge López, Orlando López. Y obviamente al escuchar todas esas experiencias que nos contaban y teniendo por sentado lo que conozco de medicina china y que he practicado y medicina biohemotóxica, entonces dije, esto es. Y nos emocionamos mucho y empezamos. Cuando recibimos esos equipos estábamos muy contentos. Y lo primero fue que yo tuve un viaje, casualmente la doctora Ivonne se enteró, y en ese viaje tuve unas experiencias muy bonitas. Casualmente, primera vez que tenía el equipo en mis manos y tuve unas experiencias muy bonitas con unos pacientes. Y comprobé que el equipo sí funciona. Y se los estoy diciendo aquí, sí funciona. Y funciona más allá, que quedé muy sorprendido de sus alcances. Porque yo no sé si la divinidad puso esa paciente o esas pacientes en mi camino, pero la verdad yo quedé súper fascinado con el funcionamiento de este equipo. Para empezar, y para no hacer muy largo el cuento, para hacer corto el cuento largo, voy a contarles que tuve una paciente con 2 años, llevaba 2 años casi, con problemas de su periodo menstrual detenido, menstruación retenida. Y el último medio ciclo menstrual que tuvo, manchar, fue 3 meses. Llevaba 3 meses apenas que medio manchó, pero su menstruación casi retenida 2 años. Y esa paciente había subido 30 kilos de peso. Una paciente de 150 kilos. Y entonces, bueno, yo no solamente le hice el equipo Teraers, no solamente le hice la terapia a nivel de el meridiano vasogobernador, el meridiano vasoconcesión, que son 2 meridianos, obviamente para los que de pronto no están muy familiarizados con la medicina tradicional china, prácticamente conforman un toroide, ¿sí? El uno inicia desde la base, arriba de los incisivos, y cruza la cabeza y baja por la espina dorsal hasta el coxis y baja hasta el número 1 de vasogobernador. Y el vasoconcesión, que empieza casi en la punta de la lengua, desciende en línea recta hasta el punto perineo. Entonces forman una base, un toroide como una manzana, que es la energía de la vida, que de hecho manejan el nacimiento, una maneja la parte del nacimiento y otra la parte que recoge la vida. Bueno, son los que pronto manejan un poco más la medicina tradicional china,
Pero me fascina eso es porque al hacer esto, es como si en ese paciente reactiváramos todo su programa, como si configuráramos su genética de nuevo. Porque esa paciente de una se equilibró y en esa misma noche, antes de que yo me fuera a dormir y de que terminara las consultas que trabajé esta tarde, la paciente me dice que se bañó literalmente en un periodo menstrual. Y fue increíble, casi que se asustó, que qué había pasado, que por qué le había pasado eso. Entonces me llamó y le contesté que era la parte del equipo, porque es que el equipo profundiza y equilibra todo el campo. La paciente, yo le equilibré chakras, le hice también terapia neural, entonces le desbloqueé muchas cosas, pero para mí que lo que más hizo trascendencia fue el equipo. Le coloqué en plantas de las manos, palmas de las manos, le coloqué en palmas de los pies, le coloqué en el ciclo, en el jara, que es esta parte de acá, en el punto jara de equilibrio. Y la paciente solamente le hice unos 15 minutos de terapia. Y la paciente mejoró increíblemente. Solo que yo no me quedé muchos días, entonces no le pude hacer mucha terapia más. Pero si yo hubiera podido hacerle mucha terapia más, ese paciente hubiera mejorado muchísimo más. Pero con ese solo ejemplo, puede comprobar que el equipo sí funciona. Porque era la primera vez que lo utilizaba. Y no puede ser que sea casualidad que la paciente mejorara tan maravillosamente solamente con una terapia. Entonces, el equipo sí funciona. Posterior tuve otro testimonio en esa misma visita, en esa misma gira médica que hice, con una paciente que había tenido un accidente de auto y había perdido la memoria. Pero en ese haber perdido la memoria, había tenido un despertar de conciencia. Su pineal se había abierto y ella veía las cosas no físicas. Se le aparecían personas fallecidas. Ella tenía como mucha sensibilidad, despertaba como casi que poderes psíquicos. Pero al mismo tiempo perdió su memoria y no recordaba nada de muchísimos años, solamente lo que le contaban. Entonces, bueno, opté por hacerle la terapia, a nivel de vesícula biliar número 8, vesícula biliar 20, perdón, vaso gobernador 20, el vaso gobernador, el vaso concesión y toda la terapia como nos han enseñado también en palmas de las manos, en abdomen, en las piernas. Y resulta que, le hice mucho aquí en el entrecejo, mucho, en circular, en sentido manecillas del reloj. Se sintió muy bien durante la terapia, pero bueno, se fue. Estuvo su esposo, estuvo su hijo. Al día siguiente, casualmente pasó algo muy raro. El esposo de la señora me visitó, porque yo todavía estaba en la gira. Y me dijo que necesitaba que si le podía hacer el favor de regresarle a su esposa como estaba. Yo me extrañé, yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces me dice, es que ahora me está reclamando por todo, por un montón de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo dije, ¿cómo así? O sea, si ella está recordando un montón de cosas y ahorita me está reclame y reclame, me está haciendo escenas. Yo dije, pues, qué pena, pero maravillosamente lo que pasó. Pero ahí sí ya, tú y tus acciones, o sea, no tengo por qué devolverle esos olvidos a ella. O sea, y entonces la llamé a ella y le pregunté y me dice, sí, es que me acordé de un montón de cosas que me ha hecho. Bueno, eso es como anécdota, pero la verdad que me parece maravilloso. Yo nunca había visto nada igual en esto. Nunca había visto nada igual que en una sola sesión. Porque es que uno dice, bueno, sí, tengo que seguirle haciendo. Pero en una sola sesión, esta persona recuperar la memoria, eso difícilmente me lo puedan creer ustedes. Pero pasó, yo se lo conté a la doctora Ivonne cuando regresé de mi gira. Y yo lloraba, la verdad, que yo lloraba de impresionado y de todo lo que vamos a lograr con este equipo. Y no estoy vendiendo el equipo, estoy vendiendo la experiencia con el equipo. Entonces, doctores, la verdad
Yo sé que también van a haber testimonios aquí de los otros doctores que ya han probado el equipo, maravillosos, pero lo más impresionante que me ha pasado a mí con el equipo son esos 2 casos. Yo le dije a la doctora Ivonne, voy a contar las 2 experiencias más impresionantes que he podido vivir con ese equipo. Muchas Entonces, gracias. dejo en sus manos estos datos maravillosos y obviamente ojalá todo esto lo podamos compaginar y redactar para poder tener unos testimonios más fuertes y compilados de todo lo que este equipo está logrando, porque a pesar de que nos habían contado cosas muy hermosas, la verdad que las cosas más hermosas son las que uno mismo vive con los pacientes de uno. Exacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por compartir sus experiencias realmente con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Beatriz Chávez. Doctora Beatriz Chávez tiene la palabra. Ella es doctora en psicología. Bueno, yo practico terapia como psicóloga hace un buen tiempo y tuve que suspender en el último tiempo porque un tema de estrés me llevó a experimentar una serie de síntomas. Tuve COVID y post-COVID pues me quedaron unos síntomas bastante fuertes. Un dolor precordial, un dolor que irradiaba todo el brazo derecho y me quedaba helado completamente y con una presión bastante fuerte en el pecho. A mí me hicieron todas las valoraciones por cardio y no, pues estaba bien, pues ellos decían que estaba bien. Y tenía un tic en el ojo izquierdo. Ese tic era, la verdad, muy frecuente. Adicional, un dolor en la columna, ya no recordaba el dolor de la columna, que era un dolor súper intenso que a veces me impedía caminar, me impedía movilizarme. No era permanente, pero hay los días en que a veces no podía ni levantarme de la cama. Y cuando yo comencé a aplicarme, desde el primer día que me apliqué la primera terapia a nivel de columna, el dolor se dio en un 80%, el dolor se dio de columna. Y con el tic que tenía en mi ojo izquierdo, además que no veía bien. Yo no veía, no podía leer, yo casi no uso gafas o no he usado gafas desde hace mucho tiempo, pero en el último tiempo no veía bien y no sé si eso fue también pues como una consecuencia de una secuela del COVID. Y también quedé con un estado emocional muy complejo. Yo, de hecho, pasé por psiquiatría y la psiquiatra me formuló y yo, pues, como buena psicóloga, no me tomé ningún medicamento de psiquiatría y dije, esto lo puedo resolver con campo magnético, lo puedo resolver con homeopatía, lo puedo resolver de otra manera. Aplicándome las terapias con el equipo, día de por medio, comencé a ver también cómo iba cediendo el tic de mi ojo izquierdo y la sensibilidad de mi cara también iba mejorando. Y este es el momento en que ya no tengo el tic, ya mi estado de ánimo está bien, ya incluso retomé nuevamente mis terapias. Yo le decía a la doctora Ivonne, Dios mío, me tocó suspender todo y no, o sea, no sé, esto es de hecho, yo fui hasta el consultorio de la doctora Ivonne por el equipo porque yo vivo acá en La Vega, en un sitio distante, lejano que es Bogotá, pero me fui hasta allá por el equipo y tuve la fortuna de conocer a la doctora Ivonne. Y bueno, intercambiar como ella me comentó de las terapias, de la bondad del equipo. Yo lo comencé a aplicar cuando tenemos estado de ánimo, cuando se nos compromete el estado de ánimo, la verdad, cuando estamos con tendencias depresivas, no es que le creamos mucho a nada, honestamente. Y
para mí fue muy positivo ver esto, vivirlo en mi propia piel para saber lo que viven los pacientes, que es muy duro sacar a una persona de un cuadro depresivo como en el que yo estaba, que no solamente eran de las dolencias físicas, sino que yo estaba cursando por un estado de depresión, y yo estoy completamente convencida que ese síntoma fue a partir del COVID. Además porque yo acompaño a muchas personas que tienen este síntoma post-COVID y también con ataques de pánico muy complejos, muy fuertes. Comprometen mucho como el comportamiento, la bioquímica cerebral, la serotonina se baja al piso, o sea, esto es una locura. Yo quedé también con una disbiosis importante y la disbiosis se ha venido corrigiendo muy, muy bien. Ya yo gané peso porque estaba muy delgada, demasiado delgada, había perdido muchísimo, perdí 7 kilos en una sola semana cuando me dio el COVID. Yo quedé en los huesitos. Yo soy delgada, de contextura delgada, y pues perder 7 kilos es quedar en huesos. Ya estoy bien, ya estoy mejor. A partir de mi experiencia tan positiva, todavía no había mejorado tanto como hasta ahora, pero me emocioné mucho y tengo un hermanito que tiene Parkinson. La doctora también lo vio, lo evaluó, fue testigo del proceso del temblor que él tiene y de la dificultad para hablar, porque a él se le ha comprometido mucho el poder articular bien, el poder pronunciar bien. Si él no podía leer corrido, le poníamos ejercicios de leer y él no podía leer, no se le entendía bien lo que leía. Y él comenzó, después de que yo inicié con mis terapias como a los 15 días, yo toda emocionada, llegué a la casa de mi hermano y le comenté, mira, tienes que comprarte el equipo, es lo máximo, bueno, en fin. Y él también un poquito incrédulo porque es que él apunta a muchísimas terapias, el Parkinson no es nada fácil, él ha hecho un recorrido desde medicinas complementarias, las alopáticas, todo, es muy difícil. Y la verdad, sin ninguna mejoría importante. Y fue una vez comenzar a aplicar el equipo, que incluso él ha ido variando los protocolos porque él es muy intenso al aplicarse las cosas y entonces comenzó todos los días con las terapias y con mucho tiempo y esto tiene que salir adelante. Y qué impresión cuando yo lo veo a los 8 días después de que él comenzó a aplicarse la terapia, él estaba leyendo, hablando normal, sin ningún problema. El temblor de su mano disminuyó, no se ha quitado completamente, pero ha mejorado muchísimo. Él siempre ha sido un deportista, ha salido en bicicleta, es muy activo, pero no había podido volver a salir en bicicleta, porque pues obviamente pierde el equilibrio, pues su motricidad estaba completamente comprometida. En este momento él está saliendo en bicicleta, sin problema. Él sale cada 8 días, hace recorridos realmente exigentes y el grupo con el que sale está aterrado de qué se hizo, quién lo ha mejorado. Entonces, esos testimonios principalmente, bueno, también tengo una paciente que comencé a atender, tiene una fascia importante, ya no puede realmente coordinar entre lo que ella piensa, el término que ella piensa y no lo puede evocar, no lo puede hablar. Ella comprende, obviamente, comprende lo que se le está preguntando, el tema que se está hablando, pero hablar no puede hablar. Y le hice una sola terapia hace 15 días. Y sorpresa que cuando le escribí un mensaje, ella me lo contestó, ella no podía hacer eso. Ella me escribió mucho mejor, gracias. Yo había intentado eso hacía muchísimo rato y me escribe y yo le pregunté,
¿eres tú quien me contesta el mensaje o es tu hijo? Y dice, no, soy yo, doctora, quien contesta el mensaje. Voilà. Impresionante. Entonces, son casos que, la verdad, sí es verdad que yo puedo decir que cuando hemos transitado desde la experiencia propia y que ya llegamos como a un estado de desesperanza de que esto no va a mejorar, y cuando encuentras una herramienta tan bonita, tan valiosa, wow, tú quieres compartirla con todo el mundo. En mi familia, pues 5 personas ya tenemos el equipo porque yo pienso que hace parte del botiquín de la familia, porque sirve para la migraña, para el dolor, para desinflamar, para incluso como terapeuta en psicología, yo hago un proceso que se llama biodescodificación y se trabaja a través de la línea desde la nariz, el punto de la nariz hasta el coxis, y se hace un recorrido trabajando el trauma. Esto es como trabajar en un estrés postraumático, y uno puede biodescodificar los contenidos, porque los contenidos se anidan en mayor proporción en la red neuronal. Y cuando nosotros activamos, movilizamos la energía de la columna, yo antes lo hacía con imanes, yo hago biomagnetismo, entonces cuando yo conocí un protocolo, no me acuerdo en ese momento el doctor, un terapeuta que habla de este protocolo de hacer un barrido a través de la línea media con un imán, polaridad negativa hacia la piel, y se biodescodifica conectando la memoria para hacer barrida, para hacer jalada. Porque la célula comienza a repolarizarse con campo magnético. He encontrado una bondad con el equipo, yo me lo he aplicado a mí misma con el tema del estado depresivo, y pues obviamente llegaba hasta acá, entonces le dije a mi hijo, hazme todo el barrido hasta la columna, y mientras él hacía el barrido, la activación con el equipo hacía en línea recta, hasta muy despacio, hasta terminar hacia el coxis, yo iba reprocesando la información, o sea, iba activando como libero todo este estado de desconsuelo, este estado de como sentirme en la nada, sentirme perdida, elimino esto, y eso que estaba perdida, o sea, no es fácil aplicarse uno su propia terapia. Y funcionó. Entonces, es una herramienta que tiene muchos potenciales también en mi quehacer como psicóloga, para apoyarme en la biodescodificación, y muchísimo más rápido. La persona tiene resultados inmediatos con respecto a las emociones atrapadas. ¿Vale? Esa es como mi experiencia. Estoy muy feliz con esta herramienta, que es un verdadero regalo para la humanidad. Sí. Gracias, doctora. Es. Muchas gracias realmente, ¿verdad? Por esos apoyos de verdad y esa contribución a las experiencias realmente que he tenido con el dispositivo. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Le cedo la palabra al doctor Francisco Rodríguez de Perú, médico infectólogo. Doctor Francisco, tiene la palabra. Bien, creo que no sé si voy a ser muy claro en mi experiencia muy limitada, por razones de que mi caso es ser ciego bilateral, post desprendimiento de retina, más glaucoma, todo bilateral, más cataratas bilaterales, más atrofia de uno de los ojos, el ojo izquierdo concretamente, y particularmente la córnea, post extracción, digamos, o desprendimiento de válvula que me colocaron para corregir el glaucoma. Esto debido, obviamente, a diabetes mellitus tipo 2 descompensada durante 30 años de padecimiento. Tengo
más o menos 22 días de haber iniciado la experiencia con el terahertz, y las cosas que me están pasando son indescriptibles, realmente. En cuanto a la diabetes en general, se está resolviendo de manera que me permite hacer prueba alimentaria como si fuera una persona normal, como cualquier otra persona no diabética o con prediabetes. Segundo, el problema, digamos, de las consecuencias que da la diabetes, que todos los médicos lo conocemos, se están resolviendo. El problema, digamos, de los riñones, el problema de cardiovascular, el problema neurológico, periférico y central. Pero lo más importante está en los ojos. Ha habido una evolución muy rápida, porque no esperaba, digamos, que suceda de una manera muy empírica. Lo estoy utilizando porque no existen protocolos hasta este momento que nos permitan utilizarlo como lo hacemos en otro tipo de medicina, donde ya hay dosis, vía de administración, tiempo de duración de la aplicación del medicamento o producto farmacéutico diverso. Acá no tenemos todavía. Entonces, me he aplicado 6 sesiones. Las 3 primeras interdiarias y las 2 últimas cada 4 y 5 días respectivamente. ¿Qué resultados tengo? El ojo izquierdo, que estaba atrofiándose con disminución del tamaño del globo ocular, está con tendencia a la recuperación del tamaño respecto al lado opuesto, o sea, al lado derecho. El globo ocular está más grande día a día, más o menos aproximadamente debe estar incrementándose no menos en 1 milímetro digamos, si hiciéramos una medición periférica, digamos, ¿no? Del perímetro ocular. Y lo más importante está en la córnea. La córnea que tenía una coloración inicialmente, antes del uso de dispositivo, estaba blanco, no transparente, ni menos translúcido. En estos momentos tiene una coloración ya azulina, con digamos, una tendencia de afuera hacia adentro, de aclaramiento, y mejor aún en el lado derecho. En el lado derecho, la catarata se ha resuelto, la córnea se ha aclarado mucho más, y obviamente ya tengo discretas evidencias de la presencia de luz y oscuridad en movimiento según objeto que se trate. Todavía no logro precisarlo qué objeto es, menos obviamente los colores, pero sí se visualiza, digamos, por momentos la presencia ya de luz, y si hay objeto que se está moviendo, sí lo puedo determinar a una distancia de cerca de 80 centímetros de mis globos oculares. Eso es una experiencia que estaríamos viendo contra todo principio que nos han formado en la medicina, pues mis colegas que me han atendido por el problema ocular prácticamente no me dieron ninguna chance. En el caso de la córnea del ojo izquierdo, que estaba involucionando, atrofiándose, en otras palabras, con tendencia a un borramiento total, con caída de mis 2 párpados de dicho ojo, era insalvable. No hay tratamiento médico ni quirúrgico que se resuelva, excepto, digamos, colocar una prótesis solamente de carácter estético. Y el otro lado, el ojo derecho, que también me dijeron que no era posible que se vaya a resolver, excepto la catarata que me podían operar, pero de nada me iba a servir, pues, ya que la retina estaba prácticamente
no funcional y no se podía hacer ninguna terapia ni quirúrgica ni medicamentosa respectivamente. Lo que significa que el poder que tiene el dispositivo es bastante amplio. Aún no le he puesto en práctica con pacientes por razones que soy un poco, ¿cómo les explico? Obsesivo, si vale la expresión, de tener en mi cuerpo el efecto y no desearía tener un fracaso en alguna persona, incluyendo pacientes familiares, amigos o como personas que no lo tengo, digamos, relaciones familiares o parentales, si son pacientes que tienen patología como ustedes pueden tratar. Entonces, pero sí me está sirviendo personalmente, también hay otros efectos que me está mejorando, digamos, el tránsito intestinal, la microbiota intestinal, digamos, el funcionamiento casi ya de manera regular, digamos, el metabolismo digestivo, y eso también es producto de uso del dispositivo. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias por compartir realmente sus experiencias y más experiencia propia en sí mismo. Le cedo la palabra al doctor Jorge Toledo Rey, médico de primer nivel, médico general. Doctor Jorge, tiene la palabra. Buenos días a todos los médicos. Buenas noches, doctor Jorge. Disculpe, buenas noches, médico. Oye, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Sí, realmente yo tengo el equipo y con él he trabajado con mis pacientes. He estado trabajando, tengo casos, testimonios muy importantes. Uno muy personal con mi esposa que tenía una bursitis y una alteración, un proceso inflamatorio del supraespinoso. Y también del manguito rotador. Tenía ahí una tendinitis con una bursitis y ella es cirujana y se quejaba hasta con mucha frecuencia de ese dolor de hombro y le hacía terapia, se le aliviaba y volvía de nuevo con el mismo dolor. Una vez que estuve con el equipo, a la primera que experimenté con ella fue con ella, en este caso. Y le apliqué una sola sesión de terapia y había transcurrido ya una semana y hasta 10 días estuve observándola y no vi que se quejaba todos los días por la noche con dolores y no podía recostarse ese hombro a la hora de dormir. Y hasta la fecha no se ha quejado más del dolor y está muy bien. Y gracias a Dios ya estaba más tranquilo porque me tenía preocupada esa situación. También tengo una paciente que tiene una úlcera varicosa, dos úlceras en la parte de los pies, ahí al nivel de la articulación del tobillo, bien grande, incluso tenía un componente linfático, un linfedema, y fue a ver a un médico vascular y la opción de los médicos que la habían visto, ya buscando varias opiniones, el diagnóstico era amputarle la pierna. Y llegó a mi consulta en la otra clínica en la cual yo trabajo y yo traté de valorar el caso ese. Realmente verdad que tenía las piernas, los dedos de los pies en la parte distal estaban ya negros, no tenía movilidad del pie, tenía secreciones fétidas, purulentas, y es verdad que estaba bastante desagradable la lesión. Y yo le propuse, como estaba en otra clínica que es particular, que no podía hacer el procedimiento con el equipo, la cité para mi consultorio particular en el cual me encuentro en este momento, y entonces empecé a aplicar la sesión de terapia. Ya llevamos aproximadamente 3 sesiones de terapia. La pierna desinflamado, la cicatriz empezó a dejar de supurar la úlcera, empezó a salir tejido de granulación. Por supuesto, nunca le pasé a nivel de la úlcera le pasé la terapia, sino a nivel de los muslos, en la parte en la cual no tenía lesiones. Y la paciente, gracias a Dios, ya cogió color su dedo de los pies, tiene una perfusión sanguínea a nivel tisular, ha disminuido el edema, ha cicatrizado las úlceras, ya una de ellas ha cicatrizado, la otra ya tiene tejido de granulación, te dan la parte más superficial a nivel de la piel. Está muy contenta. Antes vivía llorando por los rincones por el dolor tan fuerte que tenía, ni apenas tenía calidad de vida, pues no podía dormir. Y ya el dolor prácticamente ha desaparecido. Ya sale a pasear con las hijas y realmente se siente muy contenta y muy agradecida. Esa es las 2 experiencias que he tenido hasta ahora aplicando con este equipo, este tipo de terapia, el del Bioteracare, con estos 2 pacientes.
En mi consultorio, como ya tenía terapias anteriormente con los pacientes ya incluidas con su proceso de tratamiento, no le he querido interferir en su tratamiento anterior, pero en los casos que vengan nuevos, voy a tratar dentro de lo posible implementando el equipo y también ver a los pacientes una vez que vayan terminando la terapia, depende de la evolución que haya tenido con la terapia anterior, con la terapia de acupuntura, las terapias neurales, la demás terapia que yo hago, y incluirle también unas sesiones o dos de terapia con este tipo del equipo, el Bioteracaren. Muy bueno, realmente es la experiencia que tengo, es como dice el doctor, no hay un sostén científico que nos puede explicar cómo evoluciona, aparte de ya las informaciones que tenemos. Estamos empezando con él, estamos recopilando datos para ir complementando y tener un criterio más para poder explicar cómo funciona y los beneficios que nos aportan nuestros pacientes. Yo espero que esta reunión no sea la única, la podríamos estar haciendo con mucha más frecuencia para entre todos retroalimentarnos y poder entonces plantear los casos y ver los beneficios y la ventaja que realmente ofrece este equipo, que para mí es maravilloso. Hasta ahora la experiencia que he tenido. Muchas gracias, doctor Jorge. Realmente sí, todos nos sumamos realmente a su sentir de que este no va a ser el primer conversatorio, va a ser muchos porque ya estamos en pro de, digamos, utilizando el dispositivo y queremos tener más, digamos, experiencia, más testimonios y poder documentarlos, que es a eso es lo que nosotros llegamos como médicos, poder documentar todas estas experiencias y poder, llegamos de pronto a establecer un protocolo, que nosotros establezcamos un protocolo de acuerdo a las experiencias que tenemos y al conocimiento que hemos tenido adquirido con el transcurso de los tiempos. Le cedo la palabra al doctor Florentino. El doctor Florentino es médico integrativo homeópata. Doctor Florentino, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Un saludo cordial desde aquí en Manizales, Caldas, Colombia. Espero que me estén escuchando. Sí, señor, te estamos escuchando. Bueno, cómo me agrada estar con ustedes compartiendo este conocimiento acerca de este maravilloso equipo. Yo voy a contarles 3 cositas, no me voy a extender mucho. La primera fue personalmente cuando fui a Bogotá de la doctora Ivonne a conocer el equipo. Y recuerda, doctora, que le comenté que tenía un dolor en el hombro derecho y ella me hizo terapia únicamente ahí, solamente en el punto doloroso, como por unos 10 minutos o 15 minutos. Y le cuento que hasta la fecha no me volvió el dolor. O sea, eso me llamó la atención porque yo he sido un poquito como tomasista, o sea, hasta no ver, no creer. Entonces comprobé que definitivamente servía para el tipo de dolores. Y tengo 2 casos que voy a nombrar muy especial. Una joven de 30 años, hace 5 años, ella sufrió un golpe en una rodilla y desde ese tiempo estaba sufriendo de clínica en clínica, de médico en médico, de terapia en terapia y no había podido tener ningún beneficio. Alguien le recomendó venir y vino a mi consulta y le hice 3 terapias día de por medio. En la primera terapia ella sintió efecto, casi no podía caminar. La segunda ya vino caminando tranquilamente. Le hice una tercera terapia y se fue contentísima. Y el tercer testimonio es de un señor que de 66 años vino con un dolor en una cadera tremendo. Cuando lo examiné, le encontré que tenía unas gelosas por endurecimiento de muscular y de todo. Le hice la misma terapia, desde luego, con todo el protocolo que yo hago, y en 2 secciones se le quitó el dolor. Volvió a los 8 días con otro dolor en otra parte, y entonces yo dije, voy a comprobar si esto es verdad. Le encontré que tenía muchas gelosas y le hice terapia por 10 minutos y a los 10 minutos, créanme, no le encontré las gelosas, se desaparecieron completamente. O sea que el equipo sí hace efectos de desinflamar, de analgesia y de corregir. Esa es mi experiencia, estoy feliz con el equipo y estamos ya, ojalá, creando un protocolo para que lo manejemos, para que hagamos muchas experiencias, muchas cosas, porque el equipo vale la pena. Yo le doy gracias a Dios
que la ciencia médica ha podido elaborar esto para beneficio de toda la humanidad. Ese es mi testimonio y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Florentino, por compartirnos de verdad sus experiencias y los usos que tiene con el dispositivo. Le cedo la palabra al doctor Iván Bravo, de Ecuador, terapeuta. Quiero escucharlo, por favor, doctor, compartir con ustedes los testimonios que tiene también. Sí, ahora sí. Gracias, doctora Ivonne. Es un placer realmente estar en este conversatorio y ir pensando, ¿verdad? Realmente lo que va a ayudar a hacer estos dispositivos. Ahora, lo que sí puedo decir es una cosa y que todos nos pongamos esto en la mente. Nosotros somos hechos de células y nosotros somos hechos de células desde nuestra concepción y cada célula va formando los órganos, cada quien por su modo. Y ahora nosotros tenemos que entender el trabajo celular. No se ha hecho esto ni con la ciencia médica, ni se ha hecho con otras ciencias, lo que es realmente las células y el código que viene en cada célula para poder hacer. Y eso tenemos que entenderlo, porque si empezamos a conversar acerca de las mitocondrias, que son unas fábricas y que realmente hacen que las células estén trabajando como fábrica realmente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros al restablecer el sistema celular? Estamos nosotros haciendo que el cuerpo empiece a tener ahora bríos de vida, bríos de salud. Y ahí entra la máquina que dicen todos, ¿verdad? El dispositivo. El dispositivo lo que hace es encontrar las células en las condiciones que estén. Las vuelven a su estado normal, hacer que se regeneren unas, otras que de una vez se acaben a su fagia, y también las que vienen a estar ya, como yo digo, en ecuatoriano, papelito para funcionar el cuerpo. Una vez que tenemos eso, si ustedes me preguntan o preguntamos a alguien si las células están completamente sanas, ¿habrá un hígado cirroso? Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que este dispositivo trabaja de esa forma. Este dispositivo realmente, como ya lo han dicho en la central, ¿verdad? No es parte médica, no cura. Lo que sí hace es restablece nuestras células. Y al restablecer nuestras células, nosotros estamos ya poniéndonos en un camino a la salud, al bienestar. Por ejemplo, estas moléculas de redireccionamiento, lo que ya se ha descubierto, ayudan. Y eso es lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a lo nuestro, lo que la máquina está haciendo. La máquina tiene energía cuántica. La energía cuántica está dentro del tiempo y el espacio. Y lo que forma el primer túnel que tenemos por donde pasa todo el viento, ese es un túnel cuántico. Y este túnel cuántico lo que hace es ponerles a las células, igual con la luz terahertz, que funcionen, que se pongan saludables. Y eso es lo que tenemos en nuestras manos. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender, el estado en que los médicos científicos chinos lo pusieron a trabajar. Y si nosotros tenemos un túnel cuántico trabajando ahí, imagínense lo que usted puede hacer con ello. Eso es lo que puedo decirles, doctores, terapeutas, y gracias, doctora Ivonne, por cederme la palabra. Gracias a ti, Iván, por compartir tus experiencias y realmente todos esos consejos que nos das. Entonces, terminamos con la invitación para un nuevo conversatorio. Iremos manejando temáticas, iremos manejando realmente para nosotros comenzar a conformar un protocolo que realmente todos
comenzamos a manejar nosotros como profesionales de la salud, que podamos llevar a muchos pacientes, porque pacientes he trabajado todos los días, estoy realizando de 4, 5, 6 hasta 8 terapias diarias. He tenido grandes resultados en pacientes de ciática. En la ciática se maneja este dispositivo hermosísimo. Es hermoso como realmente uno trabaja con el paciente e inmediatamente en la misma terapia se va el dolor. He trabajado pacientes diabéticos con unas llagas, pero terribles, que trabajándole con el agua estructurada que se maneja, espectacular como han cerrado las llagas y como realmente se ha visto una completa curación de las personas. También he manejado en tendinitis de rodilla bastante crónica, en bursitis, en migraña, vértigo, tinnitus, hernias discales, en esa inflamación, también con dolores en venas varicosas, también igual como el doctor Jorge Toledo, en una tromboflebitis, se ha manejado. Entonces, ahorita estoy trabajando ya también púrpura, paciente con púrpura, paciente con esclerosis múltiple y paciente con fibromialgia. Hay una con lupus. Entonces, estamos y en esa misma medida, la idea es comenzar a documentar estos avances que tenemos para el próximo conversatorio. Vamos a tener más invitados, otros médicos que no pudieron estar en este momento. Sí van yendo pacientes, digamos que van avanzando a medida que vamos nosotros avanzando, porque ya han ido más médicos involucrándose aquí, participando, porque pues es una tecnología nueva y queremos realmente nosotros llegar a ser como asertivos y resolutivos en los protocolos que iniciamos con los diferentes protocolos, porque es una herramienta, es un apoyo y ayuda a las diferentes, digamos, terapias que manejamos. Tenemos como se dice, una llave espectacular en las manos. Realmente también estamos capacitando terapeutas, están ingresando ya y los estamos capacitando. Tenemos varios terapeutas que han tenido. Norita, entonces, por favor, quisiéramos escucharte si has tenido testimonio con tus pacientes, tú como terapeuta. Sí, sí, doctora, buenas noches a todos. Sí, he venido trabajando básicamente desde el otro día que fui a su consultorio a adquirir el equipo. He trabajado varios pacientes también con dolores de ciática, con dolores de bursitis y venas varices. Entonces les he trabajado terapia día por medio, han mejorado muchísimo. Aquí a mi consultorio vino una paciente que no podía caminar del dolor ciático, se le dormían las manos, los pies y todas estas cosas. Y en la primera terapia pues quedó muy aliviada, ella se bajó de la camilla y se paraba, decía, no, esto es una bendición, es una maravilla. Yo he ido donde varios kinesiólogos y nadie me había quitado un dolor en tan poco tiempo como me pasó ahora. Y pues ha seguido viniendo a sus terapias, está muy contenta, está muy feliz. Y pues sí, he tratado bastantes personas ya y se han mejorado bastante. El equipo es excelente, muy bueno, o sea, lo que tenemos es que empezar a trabajar y gracias a los doctores por todos sus aportes que nos dan, porque pues eso nos sirve a todos para guiarnos y seguir adelante, porque es una herramienta, de verdad es una bendición de Dios y debemos sacarle el mayor provecho pues para ayudar y ayudarnos. Y a usted, doctora, pues muchas gracias por todo su apoyo, por todo su aporte, por estar siempre ahí pendiente, ayudándonos, llamándonos, buscándonos. Dios me la bendiga por esa labor tan buena que tiene para con todos nosotros. Gracias Norita, gracias a ti, gracias. Y gracias a todos ustedes por participar y realmente darse la oportunidad de involucrarse en este gran proyecto, porque realmente podemos ver con todo lo que se avecina, porque se avecina cosas difíciles a nivel mundial, porque es a nivel mundial, por todo lo que ya conocemos nosotros de fondo. Entonces, realmente tenemos una buena herramienta para trabajarla. También esperamos que todos nos unamos en un mismo sentir y podamos llegar a apoyar, porque muchas mentes piensan más que una y realmente es un equipo de ustedes y para ustedes.
realmente, en la cual podemos traer, y aquí, digamos, las terapias que nosotros estamos haciendo capacitación los martes con terapeutas, le estamos pidiendo a los terapeutas que traigan un paciente cada uno para comenzar a trabajar con el paciente y comenzar a mirar esas diferentes patologías que estamos viviendo. Entonces, solo me resta darle las gracias a ustedes, darle las gracias por participar, porque si no fuera por ustedes, por su apoyo también y por involucrarse, no estaríamos haciendo posible esto. Yo les agradezco realmente por sumarse a este proyecto que es de todos, no es de una sola persona, es de todos. Y estamos abiertos y comenzamos a escuchar nuevas propuestas para comenzar a documentarnos esas fichas técnicas, esas fichas médicas, para comenzar siempre cuando tengamos un paciente, porque he comenzado a cada paciente antes de iniciar la terapia, yo inmediatamente le tomo signos vitales, totalmente todo, hago toda la revisión completa, y después de realizar la terapia vuelvo y otra vez evalúo. Y siempre hago seguimiento con los pacientes, le estoy haciendo seguimiento. Hemos encontrado realmente unos resultados espectaculares, pero nos queda mucho camino por delante. Estoy probando con el de esclerosis múltiple, me ha ya relacionado que ha disminuido bastante los dolores musculares, han disminuido porque él no podía ni siquiera ni dormir, ni pararse, ni sentarse, nada, podía realmente, que hasta terapia en la lengua, porque todos nosotros como médicos que somos, sabemos el deterioro tan terrible que es de esta enfermedad como es el esclerosis múltiple. Entonces, estamos en el camino y solamente espero de ustedes sugerencias, apoyo y para adelante. Y gracias por haber participado en este conversatorio.